Bien, pues lo dicho, muy buenas tardes a todos. No, no es necesario. ¿No? Bueno, pues vamos a seguir nuestro estudio de por la tarde, ¿verdad? Hemos tenido un parón durante el mes de agosto del estudio de nuestra confesión de fe y recordamos que antes del parón estábamos estudiando acerca de la cristología en nuestra confesión de fe y los últimos estudios que dio Cristo. Si podéis quitarme el trabajo, por favor. Sí. Y los últimos estudios que dio Cícero acerca de Cristo fue de sus dos estados, ¿verdad? Del estado de humillación y el estado de exaltación de Cristo. Y hoy, pues, con la ayuda de Dios y con el poder del Espíritu Santo, que siempre lo necesita uno cuando está aquí al frente, vamos a tratar de desarrollar el estudio sobre los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo. ¿Amén? Amén. Así que yo voy a pedir a alguien que quiera pasar al frente y quiera orar por el estudio, por esta exposición de la palabra y que la palabra pueda llevar fruto. Escrito a Manolo. Muy bien, sí. Pues Manolo, muchas gracias. Padre, te damos muchas gracias esta tarde por la oportunidad que nos da estar aquí como pueblo tuyo, Señor. Este grupito de hermanos, Señor. Gracias porque podemos sentir tu presencia en nosotros, Señor. Y en estos momentos, pues también te damos las gracias por el hermano José, por este sermón, este mensaje que tú has puesto en su corazón para nosotros. Gracias, Señor, por el tiempo que él dedicó y gracias porque sabemos que va a ser usado por ti en estos momentos. Te pedimos, Señor, que nosotros pues sepamos aprovechar este momento, que nuestros corazones estén dispuestos, nuestros oídos dispuestos también. Y como dice tu propia palabra, ella nunca vuelve vacío, Señor. Que toda la gloria y toda la honra sea siempre para ti. Amén. 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 Muchas gracias, Manolo. Bien, pues los oficios de Cristo, ¿vale? Pero para arrancar con este estudio me gustaría ir a la palabra. Y en 1 de Timoteo 2:5, yo tengo un montón de versículos, los tengo todos apuntados porque en el estudio vamos a tocar muchísimos versículos, porque considero que para que un estudio esté bien respaldado tiene que tener el respaldo de la palabra. Por tanto, vamos a apoyarnos en muchos versículos, pero vamos a arrancar con este. 1 de Timoteo 2, versículo 5. Y dice así la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Vale? Y me gustaría que os quedarais con una palabra. Mediador. Mediador. Lo tengáis presente durante todo este estudio. La palabra mediador. ¿Vale? ¿Pero qué es un mediador? Sería bueno que lo definiéramos, ¿verdad? Desde una perspectiva bíblica. Mediador es alguien que garantiza la ejecución de todos los términos estipulados en un pacto. O sea, es alguien que te garantiza, que te certifica que el pacto al cual se ha llegado se va a cumplir, sí o sí. O un árbitro que restaura la paz entre dos personas a través de ejecutar las condiciones de ese pacto. Un mediador es alguien que está en medio de dos posiciones encontradas, ¿verdad? Y eso fue justamente lo que hizo Jesús, ¿verdad? En 1 de Timoteo 2:6, el siguiente versículo, el que hemos leído, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús fue nuestro mediador. Jesús es el mediador que reconcilia las dos partes. A raíz de esta perspectiva y de esta óptica, de esta palabra mediador, vamos a desarrollar todo este estudio de los oficios de Cristo. Y los oficios de Cristo son 3. ¿Alguien sabría decírmelo? Un profeta, sacerdote y... Profeta, sacerdote y rey. Esos son los oficios de Cristo desde la óptica de mediador, ¿vale? Él es el mediador y tiene que desarrollar esos 3 oficios. Profeta, sacerdote y rey. Pero, ¿entre quién tenía que mediar? Cristo.
Porque si hace falta un mediador es porque hay dos partes encontradas, ¿verdad? ¿Entre quién tenía que mediar? El pueblo, ¿no? Y Dios, ¿no? Exactamente. Todos sabemos que desde Génesis 3:15, en Edén, nuestro representante, que era Adán, falla, Adán y su compañera Eva, fallan y desde ese momento son rebeldes a Dios y el pecado y la muerte entran. Por tanto, hay una separación entre Dios y el hombre. Por tanto, tiene que salir de Edén, Adán y Eva. Desde ese momento entra el pecado al mundo. Ya no podía tener comunión Dios con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios es santo, su naturaleza es santa y la santidad de Dios no tolera comunión con el pecado. Y el hombre, a partir de Adán, sabéis todos que está en ese estado caído. Estamos contaminados con el pecado, ¿verdad? David dice, desde el vientre de mi madre fui concebido en pecado, ¿verdad? Por tanto, esa es la situación del hombre desde Adán hasta ahora. El hombre sigue estando en esa situación. Y era necesario que hubiera un mediador. Tenemos que tener claro que Cristo fue el mediador de un pacto, hemos dicho antes, ¿verdad? El mediador es aquel que se encarga de que ese pacto se cumpla a cabalidad. ¿De qué pacto fue mediador Cristo? Del pacto de redención. El pacto de redención, teológicamente se conoce, es aquel pacto que hizo Dios cuando no existía nada ni nadie, cuando solo existía la Trinidad y la única comunión que había era entre ellos, ¿verdad? Sí. Ellos hicieron un pacto, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Entonces ellos hicieron un pacto y dentro de ese pacto pusieron a Cristo como el mediador. Él tenía que ocupar ese rol dentro del pacto de la redención. El Padre ocupaba su rol, el Hijo, que era la segunda persona de la Trinidad, ocupaba el suyo y el Espíritu Santo el suyo, ¿vale? Entonces, Él es mediador en el pacto de redención. Y ese pacto de redención parte de Dios. No es algo que el hombre mereciera, no es algo que el hombre planeara, no. Parte del amor y la misericordia de Dios hacia el hombre. Por tanto, nos vamos a centrar en esos tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Desde el Antiguo Testamento, en Israel, ya se daban estos tres oficios, ¿verdad? Dios levantaba hombres para que estuvieran en medio de Él y del pueblo. Necesitábamos mediadores. Y el primer oficio es profeta. El profeta en el Antiguo Testamento comunicaba el mensaje de Dios. Era un representante de Dios hacia el hombre, ¿verdad? Dios inspiraba las palabras que quería que el profeta llevara, él las llevaba y las daba al pueblo. Era un vocero fiel de la palabra de Dios, ¿verdad? Era un canal de comunicación entre Dios y el hombre. El sacerdote es lo contrario. El sacerdote es un representante, pero entre el hombre y Dios. Él representa al hombre delante de Dios. ¿Cuál era su función? Él hacía sacrificios, ofrendas para la expiación del pecado, ¿verdad? Porque si no, el hombre no podía tener acceso a la comunión con el Señor. Y también oraba e intercedía por el pueblo, buscando la santificación de Israel para que de alguna forma fuera acepto delante de Dios. En el templo había un sistema sacrificial que ahora después lo vamos a desarrollar, ¿vale? Y el tercer oficio es el de rey. El rey gobernaba al pueblo como representante de Dios. Era el brazo ejecutor para que se cumplieran y se llevaran a cabo las ordenanzas y todos los estatutos y toda la liturgia que Dios había establecido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Por tanto, profeta, sacerdote y rey eran los tres mediadores que Dios había provisto en el Antiguo Testamento, para que el pueblo tuviera de alguna forma acceso a Dios y comunión con Dios. Estos tres oficios de alguna forma prefiguraban la obra de Cristo. Estos oficios eran de alguna forma, no eran de forma definitiva, ¿verdad? Eran sombras de lo que había de venir, eran tipos del antitipo que es Cristo, eran figuras, ¿verdad? Eran como anticipos del cumplimiento total que sería en Cristo. Entonces, Jesús como profeta, en el Nuevo Testamento, nos revela al Padre
y nos da a conocer sus palabras. Él es el gran profeta. Como sacerdote ofrece un solo sacrificio, siendo él el sacerdote y siendo a su vez el sacrificio, ¿verdad? Ya después lo vamos a desarrollar. Y como rey, Jesús gobierna sobre su iglesia de forma especial, pero también él es rey soberano de toda la creación, de manera general, ¿vale? Todo esto lo vamos a desarrollar. Jesús como profeta va a ser el primer punto. Hemos dicho que los profetas en el Antiguo Testamento eran representantes de Dios ante el pueblo y llevaban las palabras de Dios al pueblo. Lo que él quería comunicar, usaba a hombres determinados que él escogía y llevaba sus palabras al pueblo. A veces hemos malentendido la profecía en el sentido de que le hemos dado un sentido un poco místico, ¿verdad? Entendiéndola solo como que la profecía eran predicciones de futuro, que también llevaba ese ingrediente dentro de la profecía. Pero si miramos a los profetas del Antiguo Testamento, como norma general, lo que ellos traen de palabra de Dios es una palabra de enseñanza, es una palabra de guía, es una palabra de exhortación, es una palabra que de alguna forma reconducía a Israel cuando ellos estaban fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Esa era la finalidad del profeta. El primer profeta y el más grande del Antiguo Testamento, según muchos estudiosos, y yo me uno a ellos porque estoy de acuerdo, es Moisés, ¿verdad? Algunos a lo mejor no reconocen o no les suena que Moisés tenga apego con los profetas, pero es el primer gran profeta. ¿Por qué? Porque fue el primero con el que Dios se comunicó de alguna forma y puso todo el cimiento del Antiguo Testamento. Él escribió los 5 libros. Primero el Pentateuco, ¿verdad? La Torá. Sí. Los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Entonces, Dios usa a Moisés, le da esa revelación y Moisés escribe esos libros y sienta la base de toda la profecía del Antiguo Testamento. Por tanto, es el profeta más importante porque toda la profecía posterior a Moisés, da igual el profeta que os venga a la mente, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Habacuc, da igual. Toda esa profecía tenía que pasar el filtro de Moisés. Moisés era el filtro de toda la profecía del Antiguo Testamento. ¿Ok? Por tanto, era el profeta más importante. Pero fijaros que el mismo Moisés, en Deuteronomio 18:15, no sé si queréis buscarlo, yo lo tengo apuntado aquí de todas las formas. Vale. Pues Moisés dice esto de parte de Dios: profeta de en medio de ti, de tu hermano, como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Fijaros que Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, nos dice que tengamos expectativas, o más bien le dice a Israel, que tengan expectativas porque Dios va a levantar un gran profeta, al cual el pueblo irá. No sé si tenéis una ligera idea de quién puede ser ese gran profeta. Por tanto, desde Deuteronomio 18 hay una gran expectativa de que vendrá un profeta tan grande como Moisés. Sin embargo, si analizamos el oficio de Jesús o cómo el Nuevo Testamento se dirige a Jesús como profeta, no se ve de una forma muy clara, en el sentido de que hay muchas personas que le dicen a Jesús: tú eres profeta, porque no conocían realmente quién realmente era Jesús. Y era profeta, evidentemente. Pero fijaros, por ejemplo, en Juan 4, la conversación que Jesús tiene con la samaritana, allí en el pozo de Jacob. Cuando él empieza a hablar con ella, empieza a decirle cosas de su vida íntimas de la samaritana, y la samaritana le dice: Señor, yo creo que tú eres profeta. O en Mateo 16, del 13 al 14, cuando él le pregunta a los discípulos: ¿qué dicen los hombres? ¿Quién decís que soy yo? ¿Verdad? Y los discípulos le dicen: ellos creen que eres Juan el Bautista, o Elías, o
Jeremías o alguno de los profetas. Pero fijaros que gente tan cercana a Jesús no tenían todavía una revelación clara de quién era Jesús. El mismo Mesías estaba andando con ellos. Y ellos, claro, veían en él palabras de autoridad. Ellos veían en él algo diferente. De momento lo identificaban como un profeta, pero todavía no tenían la certeza de quién era. Pero sí había alguien de su círculo íntimo que sabía quién era. Porque si bajamos un poquito de Mateo 16, 13 y 14, en el 15 creo que está, cuando Jesús vuelve a preguntarle a los discípulos: ¿y vosotros quién creéis que soy yo? Y Pedro, que era el que saltaba rápido, el impulsivo, decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Sí, lo negó, pero fijaros. Y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esta palabra no te ha sido revelada ni por carne ni por sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Por tanto, si había gente dentro del círculo íntimo de Jesús que conocía a Jesús como algo más que un profeta, ¿verdad? Hemos visto que de Deuteronomio 18:15 el mismo Moisés declara una profecía que apunta a un profeta, a un gran profeta que tiene que venir. Y en Hechos 3:22 el mismo Pedro, ese que, como ha dicho Paqui, niega a Jesús, una vez que Cristo muere, es tomado por el Espíritu Santo, y en aquel gran sermón, ¿verdad?, apostólico, donde se convierten más de 3.000 personas, ¿verdad?, y confronta a los judíos con lo que ha hecho, dice lo siguiente, Hechos 3:22: porque Moisés dijo a los padres: el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Lo que estaba diciendo Pedro es que el cumplimiento de aquella profecía que había dado Moisés en Deuteronomio 18 se había cumplido en la persona y obra de Jesús. ¿Amén? Otra cosa interesante de Jesús como profeta en el Nuevo Testamento es que ninguna de las cartas se dirige a él como profeta. No lo nombran como profeta. Y os preguntaréis, ¿por qué? Porque los autores de las cartas entienden que Jesús es mucho más que un profeta. Mucho más que un profeta. Y vamos a dar dos razones o dos argumentos para defender esta posición, ¿vale? El primero es porque Jesús es aquel de quien hablan las profecías. Todo el Nuevo Testamento, todos los profetas, la ley, todos los escritos del Antiguo Testamento apuntan a Cristo, ¿verdad? Él es la culminación y el cumplimiento de las profecías. Por eso las cartas estiman conveniente dirigirse a Cristo de otra forma, pero no como profeta. Y en segundo lugar, porque Jesús no fue simplemente un canal de revelación de Dios, no fue simplemente un mensajero de Dios. Cualquiera de los profetas del Antiguo Testamento, como hemos visto, eran canales, ¿verdad? Instrumentos los cuales usaba Dios para llevar un mensaje determinado al pueblo. Eran simplemente el hilo conductor del mensaje, ¿vale? Eran instrumentos. Pero Jesús no era simplemente un instrumento. No era un profeta que traía palabras del Padre simplemente al pueblo. Jesús era la fuente de la revelación. No traía el mensaje de revelación. Él era la fuente de revelación. Jesús es la palabra encarnada. Es el verbo eterno. La revelación. Es el logo de Dios, ¿verdad? Jesús no dice: yo hablo la verdad o yo cumplo la verdad. Jesús dice: yo soy la verdad. Jesús es el mensajero, es el hilo conductor, pero es el cierre del mensaje. El círculo se cierra con Jesús, para que me entendáis. Es mensajero y mensaje.
Por eso no es un simple profeta, es mucho más que un profeta. Aunque era un profeta. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Sí. Hebreos 1, del 1 al 2, este es un texto que a mí me encanta. Me gusta mucho porque tiene cositas muy, muy especiales. Ahora vamos a desglosarlo un poquito. Hebreos 1, del 1 al 2, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En primer lugar, vemos que el autor de la epístola de los Hebreos nos hace una distinción entre los profetas, a los cuales pone en un lugar, y en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. No nos dice no ha hablado por este profeta, nos dice por el Hijo. Separa a los profetas del Antiguo Testamento del Hijo, ¿verdad? Y en segundo lugar, a veces las traducciones, cuando se traduce de un idioma al otro, es complicado buscarle la esencia perfecta al significado, ¿verdad? Del griego al español, aquí en Reina Valera, nos dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Antes nos habló por los profetas y ahora nos habla por el Hijo. La preposición por aquí puede llevarnos a confusión, porque pone en el mismo plano a los profetas que al Hijo. Antiguamente no hablaba por los profetas eran el canal de comunicación, eran el medio, eran el instrumento y la palabra llegaba al pueblo. Pero cuando habla por el Hijo, como he dicho anteriormente, Él no es solo el instrumento, Él es el fin de la revelación, Él es el mensaje, ¿verdad? Entonces una traducción un poco más correcta, en vez de por el Hijo, sería: Dios nos ha hablado en el Hijo. Dios ha sido expresado en el Hijo. ¿Estáis entendiendo? Se trata de hilar muy fino, pero a veces ese hilar tan fino nos da una perspectiva mucho más clara de la diferencia entre un profeta, un hombre pecador, que es canal para llevar el mensaje, y el profeta de Dios, que es impecable, ¿verdad? Cristo era la palabra del Padre. El Hijo es sabiduría de Dios. Es la palabra encarnada. No es un simple canal que trae las palabras de Dios a su pueblo. En sí mismo es mensaje y mensajero. El Hijo no habla las palabras de Dios. El Hijo es la palabra de Dios. ¿Veis la diferencia? El Hijo es la palabra de Dios. El Hijo no trae palabras que tienen autoridad. El Hijo es la autoridad que gobierna esa palabra. ¿Entendéis la diferencia? Por eso Jesús muchas veces nos dice: oísteis que fue dicho. Eso lo decían los profetas, ¿verdad? Pero yo os digo. Eso en boca de cualquier hombre sería bastante osado, ¿verdad? Bastante atrevido. Pero en boca del Hijo no, porque era Dios. Los profetas decían: así dice el Señor. Pero Jesús dice: yo digo. ¿Amén? Bien, pues cerramos aquí esta primera parte como profeta y vamos a ver el oficio de sacerdote. Pero me gustaría recapitular un poquito como profeta. Lo tenemos claro, ¿no? En el Antiguo Testamento se obraba de una forma, pero ahora viene Jesús y es la consumación de todo lo que apuntaba el Antiguo Testamento. Lo que la profecía apuntaba, Él lo cumple, ¿verdad? Él es el mensaje y el mensajero. Bien, el segundo punto es Jesús como sacerdote. Él también ofició de sacerdote. Siempre bajo el paraguas de mediador, que lo tengamos claro, ¿eh? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo los sacerdotes ofrecían sacrificios
ofrendas, y también oraban e intercedían por el pueblo, con la prioridad de santificar al pueblo, mediante esos sacrificios para hacerlo acepto, para hacerlo agradable delante de la presencia de Dios. El sacerdote, por tanto, hacía propiciación por el pueblo. ¿Qué es propiciación? Esta palabra tan rara. Es satisfacer las demandas de la santidad de Dios. La santidad de Dios había quedado afectada, ¿verdad?, de alguna forma, o mancillada, sería una palabra más correcta, por Adán. En Adán todo el hombre es culpable, toda la descendencia del hombre es culpable, y ahora Dios, como es justo, necesita que alguien satisfaga esas demandas. Por tanto, el sacerdote, por medio de los sacrificios expiatorios de los animales, en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, pues cumplía con esa demanda. Hacía propiciación por el pueblo. ¿Lo estamos entendiendo? Sí. El problema es que esta relación entre Dios y su pueblo, por medio de ese sacerdocio que era provisional, era muy limitada. ¿Por qué? Porque la expiación por los pecados se hacía una vez al año. Solo podía entrar al lugar santísimo, que dentro del templo, el lugar más apartado, donde estaba la presencia de Dios, era el lugar santísimo. Solo podía entrar el sumo sacerdote. Y antes de entrar al lugar santísimo, el sumo sacerdote tenía que hacer sacrificio por él mismo, porque era un hombre, un simple mortal, pecador, por él mismo y por su casa. Y luego entraba y hacía sacrificio por el pueblo. Y derramaba sangre de los animales. Pero como esto no era suficiente, pues tenía que hacerlo una vez, y otro año, y otro año. No era suficiente, ¿verdad? Pero ahora en el Nuevo Testamento Jesús se convierte en nuestro gran sumo sacerdote. Y vamos a ver tres cuestiones relacionadas con esto. El primer punto sería: Jesús ofreció un sacrificio perfecto por el pecado. Jesús, no, como sacerdote, no ofreció animales para que pagaran nuestra culpa. Se ofreció a sí mismo. Preguntaréis a lo mejor por qué los sacrificios de los animales no eran válidos delante de Dios. Porque los animales no pueden ocupar el lugar del hombre. El que atentó contra la dignidad de Dios fue el ser humano, en Adán. Y un animal no puede expiar esa culpa de una forma definitiva. ¿Verdad? ¿Lo entendemos? Dentro de digamos, de los grados de dignidad, la creación máxima de Dios es el hombre, ¿verdad? No está en el mismo grado de dignidad las criaturas, los animales, no están en el mismo grado, ¿verdad? Por debajo. Por debajo, en cuanto a dignidad en la creación. Por tanto, un animal no puede ser un sustituto perfecto de un ser humano. Eran algo provisional, eran algo definitivo. Sin embargo, Jesús se ofrece a sí mismo por los pecados. Y Jesús sí es un ser humano. Él puede ser nuestro sustituto, ¿verdad? Porque ya estamos en el mismo rango. Un hombre sustituye a otro hombre. Eso sí satisface la santidad de Dios. Fijaros en Hebreos 10:4, que nos habla de esto y dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No puede quitar el pecado de una forma definitiva, de una forma un poco más, ¿cómo se llama la palabra? Provisional, como he dicho anteriormente. En el Antiguo Testamento, de verdad que servían, pero había que volver a repetirlo y volver a repetirlo y volver a repetirlo. Jesús sí cumple todas las expectativas del Antiguo Pacto como sumo sacerdote. Y Él nos acerca al Padre como sacerdote y como sacrificio se ofrece a sí mismo por los pecados. El libro de Hebreos, la epístola de los Hebreos, mejor dicho, trata muy a fondo con el sacerdocio de Cristo. Lo recomiendo que lo leáis porque trata muy a fondo de esto.
En Hebreos 9, del 23 al 26, nos dice lo siguiente: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. ¿Cuál es el santuario donde no entró Cristo? Cristo no entró al templo, que era figura del santuario verdadero. ¿Cuál es el santuario verdadero? Sino que entró en el cielo mismo, para presentarse, ahora por nosotros a Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Vemos el contraste entre el sacerdote del Antiguo Testamento y Cristo como sacerdote? Él no entra al templo provisional, ¿verdad? Él va al cielo y se pone delante de Dios y ofrece sacrificio que agrada a Dios, él mismo, y derrama su sangre. No derrama sangre de animales ni nada por el estilo. Por eso él cumple a la perfección con la demanda de la santidad de Dios. Es suficiente. El sacrificio de Cristo una sola vez es suficiente y vigente para siempre. Jesús es el sumo sacerdote que atravesó los cielos y está a la diestra del Padre. El segundo punto es que Jesús continuamente, o yo diría más bien definitivamente, nos acerca a Dios. Hemos visto que en el Antiguo Testamento había una vez al año donde podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo y con una cuerda atada, porque si no pasaba el examen, la presencia de Dios lo fulminaba y nadie podía entrar a cogerlo. Había que tirar de la cuerda y sacarlo. Sin embargo, Jesús nos lleva directamente a la presencia del Padre. Ya no hay necesidad de un templo físico para tener comunión con Dios. Ahora el acceso al Padre es mediante el Hijo. Cristo es el canal que nos lleva al Padre. Él es la puerta. En Juan 4, 20 y 21 nos dice lo siguiente. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorará al Padre. ¿Entendéis la relación del texto con lo que hemos hablado? Es la conversación de Jesús con la samaritana. Ella no entendía y los samaritanos decían que había que adorar en un monte, los judíos decían que en Jerusalén, pero ahora llega Jesús, que es la revelación perfecta de Dios. Y dice, ni en aquel monte ni en este. Porque si quieres adorar al Padre, la única vía de acceso soy yo. ¿Entendemos el pasaje, verdad? Solo Cristo es el vehículo que nos transporta a la presencia de Dios. Fijaros que escuchamos de la Iglesia Católica que hay más mediadores, ¿verdad? Ellos creen que María puede ser mediadora, puede ser intercesora. Incluso los santos del Antiguo Testamento, ellos oran a San Pablo, oran incluso a nuestros difuntos. En las misas dicen que pueden interceder y ayudarnos. Eso desacredita la identidad de Jesús como sacerdote. Solo hay un mediador, solo hay un mediador. Fijaros que el hecho de que Jesús, cuando resucita y asciende a los cielos como sacerdote y está intercediendo allí a la diestra de Dios por cada uno de nosotros, por su iglesia, por su pueblo, eso nos da certeza y nos debe dar seguridad y garantía de que algún día estaremos allí delante del Señor y seremos sacerdotes.
en el sentido de que podemos entrar a la presencia del Señor. Por medio de la fe, la unión mística que se llama en teología, por medio de la fe nos unimos a Cristo. Y allí donde está Cristo tenemos la certeza segura de que nosotros estaremos. Otra cosa interesante es que cuando Jesús muere, se rasga por completo el velo del templo. Dicen los estudiosos de esos datos, dicen que el velo del templo aproximadamente podía medir 18 metros de altura. Fijaros que 18 metros de altura es una altura importante. Por 10 de ancho, y la tela tenía un grosor de 10 centímetros. Dicen que ni dos caballos atando la tela del velo desde una punta a la otra, tirando, tenían capacidad de rasgar el velo. Sin embargo, la ofrenda que Jesús hizo a Dios ofreciéndose a sí mismo fue suficiente para rasgar el velo del templo. El velo del templo es un tipo o una figura de Cristo mismo. Lo mismo que se rasgó el velo del templo, que se rompió, Cristo fue roto por cada uno de nosotros. Él entregó su vida por cada uno de nosotros, dando posibilidad de pasar ese abismo que había por el pecado. Entre Dios y nosotros había un abismo que nadie podía pasarlo. Pero ahora Cristo nos hace posible que podamos acceder al Padre. Así es. En Hebreos 4:16 nos habla de esto. Dice, acerquémonos, este pasaje es archiconocido, ¿verdad? Pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Me encanta porque ahora no hay nadie que me pueda impedir acceder y mirar cara a cara a Dios. Cara a cara tenemos acceso. En Adán Dios se vuelve el rostro, pero en Cristo Él vuelve a girarse a nosotros y nos acoge con los brazos abiertos. En Cristo. Eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? Bien. Fijaros que estos versículos en la mente de un judío eran una bomba, era algo incomprensible, porque estaba diciendo el autor de Hebreos que ahora cualquier persona podía entrar al lugar santísimo, cuando la ley proclama que cualquiera que entre al lugar santísimo sea digno de muerte. Nadie, sino el sumo sacerdote, podía entrar. Pero ahora sí podemos entrar, porque hay alguien que lo ha hecho posible. Y en tercer lugar, Jesús ora continuamente por nosotros. Hemos visto que una de las finalidades del sacerdocio es la oración y la intercesión. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote oraba por Israel, por el pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús ora e intercede por la iglesia. Tenemos un ejemplo claro de esto en Juan 17, que es un capítulo entero que narra una oración, que se conoce como la oración sacerdotal de Jesús, donde Él intercede por su iglesia. No lo vamos a leer porque es muy largo, pero si tenéis tiempo, Juan 17, la oración sacerdotal, Él intercede por los suyos. Pero ahí no acaba el ministerio profético de Jesús aquí en la tierra, porque cuando asciende a los cielos, Él sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Y a mí me rompe cada vez que me acuerdo de esto. Yo animo a que os metáis en esta situación. Por un momento cerrad vuestros ojos e imaginaros esto. Allí arriba, en el cielo, Dios, el Padre en su trono, Jesús a su diestra, y sube Satanás con un montón de folios delante de la presencia de Dios y le dice: mira lo que te traigo de tu hijo José, yo, un servidor. Mira, desde el día que nació, mira la cantidad de veces que ha infringido tu ley. Es más, a día de hoy sigue infringiendo todos los días. Y es verdad,
de las pocas veces que Satanás dice verdad. Y es verdad, es cierto. Pero el padre mira al hijo con ojos de complicidad y el hijo simplemente le enseña a jugar. Gloria al Señor, de verdad, hermano, si no te conmueves con esto, gloria al Señor. Mira, Padre, José, yo me entregué por él. Mi sacrificio es vigente y mi sangre sigue haciendo efecto. Por tanto, desecha todas las actas y todos los decretos que trae Satanás en contra nuestra. Tenemos a alguien que intercede siempre por su pueblo. Hermano, esto tiene que levantarnos. Esto tiene que levantarnos. El soberano de los cielos intercede por nosotros. En Hebreos 7:25 nos dice, por lo cual puede salvar también perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre. No hay ningún ser en todo el universo que no sea Jesús que pueda ser nuestro sumo sacerdote y cumplir ese rol a la perfección. ¿Por qué? Porque necesita sus dos naturalezas, la humana y la divina. Fijaros que él intercede por todo su pueblo. Jesús como hombre fue perfecto y cumplió sin pecado toda la ley. Y eso le dio acceso a que él pueda interceder por nosotros. Pero si él no tuviera su naturaleza divina, no tendría capacidad para poder interceder por tantas oraciones y por tantas personas, porque un ser humano en sí mismo no podría. No sé si habéis visto la película Como Dios. ¿Alguien la ha visto? Sí. Donde Morgan Freeman interpreta a Dios. Tiene muchas oraciones. Exacto. ¿Y cómo se llama el actor este? Jim Carrey. Exacto. Jim Carrey va a Dios y se queja como que Dios tenía una situación privilegiada por ser Dios. Y le dice Dios, bien, vas a pasar tú a ser Dios. Entonces él pasa a ser Dios y bueno, obtiene algunos privilegios, pero por la noche empiezan a llegarle trillones de oraciones a las que atender. Él no tiene tal, se ve desbordado. Entonces, como no puede atenderlas, la película lo ilustra como un ordenador por donde le llegaban las oraciones. Entonces él le da que sí a todas las oraciones. Imaginaos el caos que hay. Millones de personas pidiéndole por la lotería, le toca a todo el mundo, le toca al gordo, en fin, un desastre. ¿Dónde quiero ir? ¿Qué quiero ilustrar con esto? Que Jesús, en su naturaleza humana, simplemente no podría gestionar esto. No podría interceder. Por eso necesita su naturaleza divina. Pero también necesita la naturaleza humana. ¿Por qué? Porque por eso tenemos un sumo sacerdote que no se espanta de nuestro día a día, de nuestro pecado, de nuestras debilidades, de nuestras aflicciones, de todas nuestras imperfecciones. Tenemos a alguien que nos entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque pasó por todo lo que somos nosotros. Por eso es necesario su doble naturaleza. Necesitaba ser hombre, pero también tenía que ser Dios. Hebreos 4:15 nos lo narra a la perfección, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Jesús, hermano. Gloria al Señor, de verdad. Esto me conmueve, de verdad. Me conmueve. Por tanto, Jesús como sacerdote hace un sacrificio perfecto por nosotros, siendo el sacerdote y siendo la ofrenda. Nos abre un canal perpetuo de acceso a la presencia del Padre y no deja de orar e interceder por cada uno de nosotros. ¡Wow! Casi nada, hermano. Casi nada. Y en tercer lugar, vamos a desarrollar el oficio de Cristo como rey. En el Antiguo Testamento hemos dicho que el rey también era un representante de Dios ante el pueblo para guiarlo de
Él gobernaba con autoridad y con justicia, procurando que se cumplieran todos los estatutos y todas las demandas que Dios había proclamado, ¿verdad? El rey era autoridad entre Dios y el pueblo. Jesús en el Nuevo Testamento, después de rasgar el velo, como hemos dicho, como sumo sacerdote, ejerce su oficio del rey, pasándonos a la presencia de Dios, con autoridad. Nadie sin autoridad puede hacer eso. Por tanto, ahí Jesús, Cristo, está ejerciendo de sacerdote, de sumo sacerdote, pero también ejerce de rey, ¿verdad? Él es el que nos pasa de las tinieblas a su luz admirable, al reino de la luz. De nuestro pecado, Él tiene autoridad para pasarnos y ser ciudadanos del reino, ¿verdad? Hay un vídeo en internet que lo vi y me gustó mucho, que habla del ladrón en la cruz. De los dos ladrones que hay, uno se arrepiente, ¿verdad? Y este hombre, el vídeo lo pone de manera ilustrativa, evidentemente que no sería así, pero él lo pone de forma ilustrativa para que nos quedemos con unas verdades, ¿no? Y dice que cuando este ladrón llega al cielo, es atendido por un ángel. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, soy fulano, se presenta al hombre y le pregunta al ángel, ¿cómo llegaste aquí? Yo no tengo ni idea, no sé, que no sabes cómo llegaste aquí. Bueno, párate un momentito que voy a hablar con el ángel supervisor y va a hablar contigo. Total, que llama al ángel supervisor, viene y le vuelve a hacer la misma pregunta. Bueno, ¿cómo has llegado aquí? Yo no tengo ni idea. Pero no sabes nada de la justificación por fe. ¿Qué? Ni de la doctrina de la palabra. Me está hablando en chino. Ni de la doble naturaleza de Cristo. No sé de lo que me habla. Pero entonces, ¿tú cómo has llegado aquí? Y se gira y dice, Amén, aleluya. el hombre de la cruz en medio. Amén. Él me dijo que podría estar aquí. Sí, Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Ese es nuestro rey. Ese es nuestro rey. No había mérito en ese hombre. Simplemente en el último momento de su vida él se arrepintió y creyó que Jesús era Dios. No necesitamos más fe en Cristo. El hombre de la cruz en medio, el Dios hombre, te dice que puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque él como rey rasgó el velo y tiene autoridad suficiente para llevarte. Él es rey y tiene autoridad. En Mateo 28, 18 nos dice, toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Y a continuación, en el 19, que es el que no sabemos de memoria, por tanto, id y predicad el Evangelio a todas las naciones. ¿Recordáis, no? Pero la segunda parte es la consecuencia de la primera. Amén. Es importante, ¿eh? Porque yo soy rey y me ha sido dada toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Ahora podéis ir y hacer misiones. ¿Por qué? Porque os garantizo el éxito. Porque yo estoy involucrado en esto y porque tengo autoridad suficiente. Yo soy el rey del universo. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que apuntan a Cristo como rey. Fijaros, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, Dios habla con David para establecer el trono de David de manera perpetua. ¿Recordáis el pasaje? Sí. Dice, después de ti levantaré a tu descendiente, Cristo, y lo voy a sentar en tu trono para siempre. En Isaías 9:7 parte de lo mismo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es una promesa de Dios y se está cumpliendo. El cetro de David está ocupado por Jesús. Él es rey y soberano de toda la tierra.
Él es rey de todo el universo en un plano general y es también rey de la iglesia como cabeza de una forma especial. Lo podemos ver en Colosenses 1, 16 y 17. Vemos cómo es este rey que gobierna todo el universo. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Él gobierna y él controla todo el universo. Él es rey. Fijaros que a veces escucho, incluso dentro de los círculos evangélicos, bueno, normalmente dentro de los círculos evangélicos, cuando predicamos a alguien le decimos, ¿por qué no abres tu corazón y dejas que Jesús sea tu rey? Jesús es tu rey. Si abres el corazón, gloria a Dios. Pero si no lo abres, Él sigue siendo tu rey. Porque Él es rey soberano sobre todo el universo. Amén. Él también es rey sobre su iglesia. En Colosenses 1:18 nos dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él está por encima nuestro, es nuestro rey. Así es. Cristo, en sus tres oficios como mediador, reconcilió al hombre con Dios. Lo podemos ver en el siguiente pasaje, que es Colosenses 1, 19, 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El escenario de la cruz, el púlpito de la cruz, nos proclamó este mensaje, que en Cristo, repito, hemos sido reconciliados con Dios. Aquella catástrofe que pasó en Adán, el postrer Adán, que Cristo, la solventaba a nuestro favor. Y ahora todo aquel que está en Cristo tiene acceso directo al Padre. Y fue por ese perfecto cumplimiento de la encomienda que él tuvo como mediador. Recordáis que empezamos hablando del mediador. Él ha cumplido esa finalidad de manera perfecta. Y es por esto que por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de reconciliar consigo, perdón, este no es el pasaje, Filipenses 2:9-11, agradó al Padre todo lo que había hecho, por lo cual Dios también, este es el pasaje, lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por eso es llamado en Apocalipsis Rey de Reyes y Señor de Señores. Para concluir, y a manera de aplicación, os estoy viendo, veo el plano aquí, y me gustaría que esto lo aplicarais a vuestra vida. Y veo a mi hermano Antonio y digo, estoy viendo a un profeta, a un sacerdote y a un rey. Y veo a mi hermana Paqui y estoy viendo una profetisa, una sacerdotisa y una reina. Porque nuestra unión con Cristo hace que participemos de los oficios de Cristo de manera subordinada. Nosotros nos subordinamos a Cristo, pero somos profetas. En el momento que nosotros predicamos el Evangelio y compartimos la palabra de Dios en algún sentido, estamos profetizando. El profeta no es solo aquel que apunta a lo que va a pasar en el futuro. El profeta es el que habla de parte de Dios, ¿verdad? De hecho, a día de hoy la revelación está totalmente cerrada. La revelación es la palabra y no necesitamos profetas a día de hoy.
porque está todo cerrado. También somos sacerdotes. En primera de Pedro 2:9, conocemos el pasaje: a vosotros sois real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que como rey, esto lo añado yo, llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este pasaje nos está hablando de nuestra identidad en Cristo. Que nadie os diga lo que sois. No somos lo que hacemos, somos lo que dice la palabra del Señor. Y somos profetas, somos sacerdotes y tenemos autoridad de parte de Dios. Somos sacerdotes porque en Cristo tenemos acceso a la presencia de Dios. Y cumplimos ese rol. El sacerdocio del Antiguo Testamento, solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Pero ahora nosotros tenemos acceso directo. Por eso somos sacerdotes. Porque podemos ministrar y delante de la presencia de Dios podemos pedir, podemos orar por las personas, podemos interceder por la iglesia, por el pueblo que no conoce al Señor. Hacemos veces de sacerdocio, ¿verdad? Pero también somos sacrificio, al igual que Cristo. Sacrificio vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. El morir a nuestro yo cada día, Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Verdad? ¿Lo de ese pasaje? Es muestra de que somos sacrificio vivo. Y no hacemos sacrificio para obtener la salvación, evidentemente, que ese sacrificio se hizo de una vez y para siempre es suficiente, lo hizo Cristo. Porque la tenemos. Porque agradecemos al Señor Amén. lo que Él ha hecho. Y como consecuencia de esa salvación tan grande que Él nos ha dado, ahora por amor y por agradecimiento al Señor, nosotros vivimos vidas consagradas al Señor. Amén. Y somos sacrificio delante del Señor con la finalidad de ser olor fragante que llega al trono de Dios. Y también somos reyes. Somos reyes porque hemos sido resucitados en Cristo y en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Y desde allí se gobierna. Tenemos autoridad de parte de Cristo. Como iglesia tenemos autoridad espiritual sobre algunas situaciones, ¿verdad? Sí. Y como iglesia tenemos autoridad para atar y desatar. Conocéis el pasaje ese que Jesús habla en torno a la disciplina, ¿verdad? Atamos y desatamos en el cielo y en la tierra, ¿verdad? La iglesia juzgará con Cristo a las naciones en el gran juicio del trono blanco. Y allá estaremos nosotros, hermanos, como autoridad de parte de Dios. Y para despedir este pasaje me gustaría, me he dejado la Biblia aquí y la voy a coger un momentito, ¿vale? Me gustaría que buscarais Apocalipsis 5, aquel que pueda. El último libro de la Biblia, ¿no? Eso dice. Porque hay aquí una alabanza preciosa al Señor y me gustaría terminar este tiempo de esta forma. Amén. A partir del versículo 8, Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder
por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor. No sé si tenéis alguna pregunta o algo relacionado con, no sé, si queréis comentar algo al respecto, porque por las tardes el énfasis que hacemos es que sea más bien un estudio, no simplemente. Si tenéis algo, alguna pregunta, y si no, pues despedimos y terminamos el culto. Muy bien, veo que se ha quedado todo muy claro. Bueno, pues vamos a orar y despedimos el culto. Señor, te damos muchas gracias por esta palabra, Señor. Por tu palabra, Señor, que es solo tuya y nos trae tu revelación, Señor, por medio de tus profetas, Señor, y de tu profeta sumo, Señor, que es Jesucristo, Señor. Te damos gracias porque podemos entender a la luz de tu palabra, Señor, que gracias al sacrificio de Cristo, hoy podemos ser profetas, sacerdotes y reyes, siempre subordinados a la autoridad de la cabeza, Señor. Te pido que esta palabra, Señor, haya calado en el corazón de mi hermano, Señor, y cuando alguien le pregunte sobre los oficios de Cristo, sepan responder algo al respecto, Señor. Te damos muchas gracias porque tu Hijo Jesucristo lo hizo todo en favor nuestro, Señor, y no tenemos con qué pagarlo, Señor. Nos conmovemos cada vez que oímos estas verdades y nuestro corazón, Señor, late, Señor, de alegría, Señor, porque tú lo has hecho todo, Señor, y nosotros somos los grandes beneficiados. Sigue guardándonos en esta semana, sigue cuidando a tu iglesia, Señor. Sigue levantando, Señor, profetas que puedan seguir compartiendo tu mensaje, Señor, a aquellos que no te conocen, Señor. Sigue levantando sacerdotes, Señor, que puedan orar e interceder por las almas perdidas y por tu iglesia, Señor. Y sigue dándonos autoridad, Señor, para poder gestionar tu iglesia tal y como a ti te agrada, Señor. Gracias por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.